creo que vamos retomando, ¿no? Y a ver si al final queda un poco de espacio para preguntas, comentarios, etc. Bueno, entonces regresamos. El yogi le está explicando un montón de cosas a este pobre lavandero. Está en un proceso de transformación ontológica, ¿no? Está cambiando la vida. Y el yogi le dice, bueno, sí, fíjate que si sigues este camino vas a obtener la liberación en vida, vas a producir una operación alquímica en tu cuerpo, se va a convertir en un diamante y en consecuencia te convertirás tú te podrías convertir en un perfecto, en un ser heroico. Y el lavandero le dice, sí me gusta, ¿no? Yo quiero seguir ese camino, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, oh desdichado, consigue un guru, no te quedes sin guru. Hermano, sin guru no se logra la sabiduría. Aun si se lava con leche, jamás el carbón emblanquece. Aun con guirnalda de flores en el cuello, no deviene en cisne el cuervo. El cuervo coge un poco de pan, aún no comido. Pregunta a tu gurú dónde se sienta para comer. Llegó desde el norte y se irá por el poniente. Pregunta a tu gurú el lugar donde se sienta para comer. El elefante queda absorto en el ojo de la hormiga. En la boca de la vaca surge la tigresa. Solo después de 12 años para la mujer estéril un retoño de brazos y piernas mutilados. Así recita Goraknath, hijo de Machenta. Los pobres lavanderos nos lo dejaron peor todavía que antes, ¿no? Lo único claro es que le está diciendo, pues tú solo no puedes, vas a necesitar un maestro, ¿no? Un guía. Después viene un montón de cosas complicadas, que claro, las dice de manera complicada justo para reforzar la idea de que necesita una guía, ¿no? Sin esa orientación no vas a poder, no vas a entender. Como este poema que no entiendes, tampoco vas a entender cómo es la práctica, ¿no? Y esta idea de aun si se lava con leche, como el carbón emblanquece. ¿Cómo leen esa imagen? Esa expresión. Básicamente, aunque la mona se vista de seda, ¿no? Es lo que le está diciendo, ¿no? Entonces, el carbón es negro, negro, y aunque lo metes a la leche, se va a quedar así, es negro. A menos que tengas un gurú, escuches, entiendas, hagas, y entonces sí, tu cuerpo, que es como carbón, se va a purificar como la leche, que también siempre es un elemento bastante auspicioso en la India, ¿no? Y lo mismo, el cuervo no se va a convertir en cisne, ¿no? El mismo tipo de situaciones. Y luego hay cosas más extrañas. El cuervo coge un poco de pan aún no comido. Pregúntale a tu gurú dónde se sienta para comer. Pues que, digamos, es la imagen de él, el lavandero ahora se ha hecho cuervo y podrá coger una miga de pan de lo que salga del gurú. Solo que antes dijo que aun si el cuervo se adorna con una guirnalda, no se va a convertir en cisne. Es decir, el cuervo parece como un animal indeseable, ¿no? En oposición al cisne, ¿no? Igual que la leche es benéfica o favorable, el carbón no. Y si el cuervo coge un poco de pan que todavía no se ha comido, pregúntale a tu gurú dónde se sienta para comer. Haz lo mismo que el cuervo, acércate al gurú para comer de lo que él deje. Sí, va por allí. Eso es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Esto que acabas de decir. Pues sería como el aprendizaje, ¿no? La comida, el alimento. Sí, por un lado sí. Pero por el otro lado también tiene que ver con una práctica común en India, que tiene que ver no solamente con los gurús, sino con las imágenes de los dioses. A los dioses se les dan ofrendas de flores y de comida también.
y después de que viene todo el ritual, en teoría los creyentes, los feligreses, toman los alimentos y se los comen. Pero solo después del ritual, cuando simbólicamente los dioses se lo comieron ya. Lo que uno toma después son los restos de comida de la figura de autoridad. Y eso es una especie de bendición, pero tienes que esperar que él coma primero. Ese es el protocolo. Uno, porque es un símbolo de respeto, pero dos, después de que lo comió, lo purificó y lo bendijo. Solo en ese contexto, obviamente, no es lo mismo si como los restos de otra persona. Ahí más bien me contamino. En este contexto, no. Lo que dice, el cuervo come el pan. El cuervo es un pash, una bestia. Es decir, no hace lo que se debería hacer. Se come el pan antes de que el guru o la divinidad o quien sea tome su parte. Entonces no seas como el cuervo. Pregunta primero al guru dónde se va a comer, dónde se va a sentar, dónde va a comer, y después de que coma, entonces sí, ya recibes tu porción de alimento y de enseñanza también, ¿no? Llegó desde el norte y se irá por el poniente, no tengo la más remota idea, para ser honestos, ¿no? Que es mera especulación, no tengo idea. No sé, el poniente por lo general no es un lugar favorecido en la literatura en India, ¿no? Oriente sí, desde luego, sí, donde sale el sol, ¿no? Pero no donde se va el sol. No sé, aquí no, la verdad es que no entiendo esta imagen, ¿no? Aquí hay algo que me rebasa, porque además no parece trabajar con el de chakras, porque no es lineal. Si fuera el de chakras tendría que ser completamente vertical, y si tenemos norte y poniente, pues ya no es vertical, ¿no? Se descuadra. No entiendo. Ahí sí. ¿Se tratará de algún gurú específico que venga del norte? A lo mejor una alusión y A lo mejor es una de esas, sí, podría ser. alguna cuestión histórica, ¿no? Eso podría ser, sí, valdría la pena Ver quién llegó del norte, qué gurú o qué personaje. Sí, voy a tener que buscar eso por ahí. A ver. Es que claro, el poniente sería, en este caso, como hacia lo que ahora es Pakistán. Bueno, no sé, vamos a ver. A ver, si algún día voy a dar con eso. Pregúntale, no, repite, pregúntale a tu gurú dónde se va a sentar para decir. Tienes que tener reverencia y respeto para tu maestro, es fundamental. Ya te dije que el Corán no, las escrituras no, los Vedas tampoco, pero el gurú sí. Ahí sí. Después te citas si tú tienes tus prácticas o tus experiencias personales, ¿no? Pero para que puedas tener la experiencia necesitas que el gurú te dé sus herramientas, ¿no? Entonces ahí entra un poco la contradicción de intermediario o no intermediario, porque el gurú, ¿qué es? ¿Intermediario o no? No exactamente, porque el gurú de alguna manera es receptáculo de la divinidad. Entonces no es exactamente un intermediario, es una representación parcial de la divinidad. Por eso me va a facultar el camino. No solo eso, es a través del gurú que voy a tener acceso al, así dicen los textos, paz, es decir, al verso, al poema o al conocimiento, ¿no? Me va a dar las palabras adecuadas, ¿no? En sentido literal y no literal, ¿no? El elefante queda absorto en el ojo de la hormiga. En la boca de la vaca surge la tigresa. Es un tipo de recurso lingüístico que les presenté hace rato. ¿Cuál de ellos es? Ulat Vamsi. Ulat Vamsi, ¿no? Es decir, el sin sentido absoluto, ¿no? Es decir, hay un momento en el que la racionalidad deja de funcionar, porque puedes adquirir otra percepción muchísimo más trascendental, etcétera, ¿no? La que va más allá de los dualismos, de las limitaciones, etcétera, ¿no? Solo después de 12 años la mujer estéril pare, es un contrasentido, ¿no? Pero pare un retoño de brazos y piernas mutilados. Bueno, esa es una posibilidad de traducción, ¿no? En el texto que debió haber llegado, ¿no? Lo traducen diferente, porque son poemas muy difíciles, ¿no? A ver, queda como dice.
que ella tiene las manos y las piernas She rotas. has broken her hands and legs. Bueno, la mujer estéril está pariendo durante 12 años. Se ha roto las manos y las piernas. Así habla Goraknath, el hijo de Machendra. No es que su papá era Machendra, Machendra es su guru. Pero entonces simbólicamente el guru es tu padre. Entonces eso es típico. Y hay historias en las cuales justo este otro personaje, Machendra, aparece como el guru de Goraknath, etc. Entonces, a ver, hay una versión que dice: la mujer pare durante 12 años y se rompió las manos y las piernas. La otra posibilidad, la mujer estéril, después de 12 años, pare un retoño de brazos y piernas. Es decir, pare alguien que tiene brazos y piernas mutilados. Los dos casos están raros. Claramente ninguno hace mucho sentido, ¿no? Vamos a pensar, ok, que una mujer estéril para, pues es la figura retórica esta del sinsentido, medio oximorónica, etc. ¿no? Pero esto de 12 años, ¿por qué tiene que decir 12 años? Sí. Podría bastar con decir, y la mujer estéril parió. Bueno, okay. Es igual que el tigre que sale de la boca a la vaca y esas cosas. Pero nada más dice 12 años, y luego algo que tiene que ver con mutilación de brazos y piernas, o de manos y piernas en esta otra. Según yo, esto tiene que ver con una historia de los yogis. Hay una leyenda donde hay un personaje al que le cortan los brazos y las piernas por una serie de intrigas en la corte. Originalmente es un príncipe. Y después lo dejan abandonado en un crucero de caminos. Y entonces en algún momento cruzan Goraknath justamente y su guru, Machendra, y con los poderes yogicos hacen que les surjan de nuevo los brazos y las piernas, y entonces se convierte en discípulo de ellos, ¿no? Ya no regresa a la corte, se convierte en yogi. Entonces yo creo que hay una referencia aquí a eso. Ahora, 12 años es el número típico de aprendizaje. Eso aparece en cualquier cantidad de textos. Entonces, esos 12 años aquí lo que reflejan es un periodo de práctica, ¿no? De dedicación exclusiva al camino, ¿no? O sadhana. Es decir, que los frutos se van a producir solo después de los 12 años, ¿no? Sí, no después de un retiro en Valle de Bravo. A ver, digo esas cosas, pero no pasa nada. Pues, lo hago parejas, no solamente con unos, con todos, ¿no? Bueno, entonces, el guru. Mi guru entona 3 versos. No sé a dónde fue, sin él no consiguió el sueño. Ese es como un coro, ¿no? Igual que en el anterior. O desdichado consigo guru, no te quedes sin guru. O sea, se repite varias veces a lo largo del poema, ¿no? Yo no lo reproduje. En la casa del alfarero hay una vasija. En la casa de la pastora hay una búfala, o leche de búfalo, puede ser. En la casa del brahmin hay una viuda y una prostituta. La viuda, la camella y la vasija son lo mismo. En la casa del rey hay una lanza. En medio de la jungla hay fruta. En casa del aceitero hay aceite. Aceite, vaina y lanza son lo mismo. En casa de la pastora hay un búfalo. En el templo hay un lingam. En el mercado hay especias. La especia, el lingam, el búfalo son lo mismo. Muchas cosas de un mismo filamento. Solo el guru puede hacer entender a la maya de los 3 gunas. Bueno, al final da la palabra que ayuda a entender el poema. Si no hubiera dicho una, lo único que podría no entender es, bueno, estoy diciendo que todo es lo mismo, ¿no? Que la identidad al final entre lo particular y lo absoluto es así, ¿no? Pero, se fijan, siempre dio grupos de 3. En en este, son 3, ¿no? De hecho, al principio dice, mi guru entona 3 versos, ¿no? La palabra ahí en el original es pad. Y dice, a través de esa enseñanza del guru, es que entonces entiendo de qué se trata la doctrina de los gunas. No sé si es doctrina, la teoría de los gunas, no es doctrina. Que es básicamente se refiere a la idea según la cual todo cuanto puebla el universo
está constituido de tres, no son materias porque no son físicas necesariamente, tres constituyentes sustancias, ¿no?, que se combinan de maneras diferentes, ¿no? Es decir, hay objetos en el universo que, digamos, tienen 70% de una de estas sustancias y 15 del otro y 15 del otro, y así varía, ¿no? Depende de cuál. Entonces, estas sustancias se llaman gunas, que literalmente quiere decir atributo o cualidad. Cuando les hablé de los poetas que rinden en pleitesía, o más bien que sienten amor por un Dios impersonal, a ese Dios le llaman nirguna, es decir, que no tiene atributos, no esta teoría, sino que no tiene formas, atributos, ¿sí?, piernas, brazos, no tienen esas cosas, esa misma palabra. Ok, entonces en esta teoría estas sustancias o elementos que constituyen todo cuanto hay son, por un lado, sattva, que se asocia con la ligereza, la pureza, no exactamente la bondad, pero a veces la blancura. Por otro lado tenemos rajas, que tiene que ver con la actividad, con el movimiento, con la creación, con actos, ¿no?, con el hacer. Y por último está tamas, es por último nada más en sentido discursivo, esto no es jerárquico, ¿no?, ni viene uno y después el otro, no, los tres existen al mismo tiempo. Y tamas tiene que ver con pesadez, con ¿cómo se llama?, inercia, oscuridad, somnolencia también, ¿no? Simbólicamente, sattva es blanco, rajas es rojo y tamas es negro, que curiosamente son los tres colores de la alquimia. No sé si curiosamente, ¿no? Claramente hay algo, ¿no? Eso no quiere decir que sattva es bueno y tamas es malo, no es eso. Pero son los colores que los representan, ¿no? Entonces digamos que, por ejemplo, en el aire hay preponderancia de sattva, pero en esas mesas lo que predomina es tamas. Son objetos pesados, no son ligeros, no están moviéndose, ¿no? En la arena quizá tamas tiene mucho menos tamas, es menos pesado, ¿no? En la piedra pómex también, ¿no? Para que entiendan, todo tiene los tres gunas, pero en proporciones diferentes, ¿no? Esto quiere decir que estos tres combinados producen todo lo que conforma el mundo fenoménico, que es el mundo de las apariencias o maya, ¿no?, que en distintas escuelas filosóficas pues, se denomina la ilusión, ¿no?, es como algo que es falso. Pero esto es como una idea filosófica más bien, ¿cómo se llama? Me olvidé esta palabra. Es transversal a distintas plataformas religiosas y filosóficas, algo como que ahí penetró independientemente de que en un sistema cuaje o no cuaje. Lógicamente, en un sistema como Hatha Yoga no debería trabajar del todo, porque sí se reconoce la materialidad del universo, por eso trabaja con el mundo, con el cuerpo y con las energías del cuerpo. Entonces, pues, hablar de Maya es un poco ilógico, ¿no? Es como contradictorio, pero es una idea tan extendida que pues, también recurren a ella. Ahora, la otra posibilidad es que el poema no haya sido de los Nayogis, pues también es perfectamente posible, que haya sido obra de otro poeta bardo de la época, pero no yogi, y que sí cree pues en la ilusoridad del mundo, una escuela como la de Kabir, por ejemplo, ¿no? Y como estos poemas pues, son más bien anónimos, pues, y se los aprenden los bardos en repertorios larguísimos, pues fácilmente pueden cambiar de manos, ¿no? Eso es una posibilidad también. Otro poema. Oh Guruji, querido Guru, querido maestro, no haga eso, que
porque ello aniquila el amrit, el néctar, el gran jugo. Durante el día la tigresa confunde la mente, en la noche extingue el lago. Sin entender, los idiotas alimentan a la tigresa en casa propia. El hombre apegado a una mujer es como árbol a orillas de un río. Pocas esperanzas tiene de vivir. Las pasiones de la mente son la causa de la ruina del cuerpo. El pie tropieza, la pierna flaquea, el cabello es cual cola de garza. La tigresa extingue el néctar, el gran jugo, y con los ojos lo bate terriblemente. Y luego viene un imperativo: maltrata a la tigresa, perfora a la tigresa. La tigresa es nuestro cuerpo, y ruge, devorando a dioses y hombres. Así habla Goraknath. ¿Aquí de qué está hablando, no? Entonces, no sé si aquí perdimos o no al lavandero, ¿no? Entonces es un poema que dice cosas un poco diferentes de las que hemos encontrado antes, no necesariamente contradictorias. Está presentando un escenario distinto, ¿no? Eso quiere decir que no haya algunos puntos que sí se conecten, ¿no? Si los hay, este sí debe ser sí o sí un poema de los Nat Yogis, ¿no? Por algo que va a ser un poquito más adelante. Pero vamos a ver qué encontramos aquí. Primero en el estribillo, que es con el que abre. ¿Qué hay? Alguien le habla a alguien, ¿no? El discípulo le habla de Guru, ¿no? O maestro le dice: no haga tal cosa, porque con tal cosa está aniquilando la ambrosía. Pero eso se lo dice el discípulo al maestro. ¿No debería ser al revés? Que el maestro le diga al discípulo: no, mira, ya deja de hacer eso, porque. Y aquí es al revés. Es muy raro, ¿no? En este caso no es por la estrategia del Uladvamshi o del Sandhyabhasha. Bueno, Sandhyabhasha sí hay algo, pero del lenguaje invertido no es por eso. Como el tigre y la vaca y el león y el chacal, no, aquí pasa otra cosa. ¿Está avanzando los conocimientos? ¿Cómo? ¿Es que está avanzando el discípulo? ¿Algo hay de eso? Sí, hay algo de eso. Entonces después le da una explicación al maestro, ¿no? Él dice: no haga eso porque está matando la ambrosía. Y entonces la explicación es: durante el día la tigresa confunde la mente, en la noche extingue el lago. Ahí sí hay ya un lenguaje más cifrado. ¿Cómo lo podemos decodificar? Lago, a ver. Extinguir el lago. Cuerpo, chakras. Cuerpo y chakras. ¿Cuerpo y chakras? ¿Pero cómo funciona? ¿El lago qué es? Pues también la ambrosía, ¿no? Es la ambrosía también, claro. Es donde está la ambrosía. Entonces, estás secándolo, ¿no? Es decir, aniquilando, estás reforzando la idea de arriba. Aniquilando ese zumo preciado. ¿Por qué? Porque deja que la tigresa confunda la mente. Entonces, aquí difícilmente, va a sonar repetitivo, difícilmente la mente representa otra cosa, que sí es la mente, ¿no? Pero esta mente, acá hay una confusión a causa de tigresa, de una tigresa. Aquí sí tigresa debe querer decir otra cosa. ¿Qué querrá decir? ¿Qué es? El cuerpo. La realidad. Es el cuerpo. ¿Qué más? ¿Pero por qué el cuerpo? ¿Por qué la mente sufre por el cuerpo? Por la pasión carnal. Por la pasión carnal. Aquí en este poema, por exclusivamente la pasión carnal. Es la lascivia, es la lujuria. Es eso. Es el cuerpo, porque el cuerpo está sometido, o más bien es vulnerable a la lujuria. Y por eso es que se pierde la virilidad, se pierde la energía, el vigor, etcétera, 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 etcétera. Ese es el medio del asunto aquí. Entonces, a diferencia de otra poesía mística que sí recurre a un imaginario erótico, no, aquí está rechazando el erotismo. Aquí sí es muy claro. Y entonces el poema propiamente dice: sin entender, los idiotas alimentan a la tigresa en casa propia, ¿no?
Entonces, la tigresa es el cuerpo, pero también es la lascivia, pero también es la mujer. Porque evidentemente en esta poesía, como en muchas otras, está visualizado desde el punto de vista masculino, ¿no? Es muy patriarcal. Sí, también, de hecho también tiene el juego un poco como en las parábolas. De esa partecita me recordó a Jesucristo diciendo: mira, idiota, estás en tu propia casa, tienes la tigresa y tú le estás dando de comer. Exacto, exacto, sí, es lo que está haciendo. Es justo lo que está haciendo el poema, ¿no? Justo eso. Entonces le dice, si siguen así, ustedes seguro, los que están escuchando, pues no lo van a poder hacer. El hombre ha pegado a una mujer, ¿y de qué manera se pega un hombre a una mujer? Pues por lascivia. Bueno, básicamente. Bueno, por amor, pero el amor supone, bueno, no sé si supone, son complicaciones ontológicas muy difíciles, o éticas, no sé. Bueno, aquí lo que dice es que se apegan por un deseo carnal y entonces se convierten como un árbol. Esto lo dice de manera negativa. Dice como un árbol al lado de un río va a ser negativo. Se lo lleva la corriente. Se lo lleva la corriente, exacto. No es porque tenga agua para nutrir las raíces, es porque se va a deslavar la orilla, o sea, está justo en la orilla. Entonces no tiene tierra firme, no está sólido, no está estable, lo que le está diciendo. Entonces pues, se va a morir. Entonces las pasiones de la mente, del cuerpo, pues son la ruina del cuerpo, ¿no? O sea, el apego y el deseo se procesan en la mente, ¿no? El cuerpo las experimenta, pero se procesan en la cabeza, ¿no? Yo quiero estar con fulano, o sutano, o sutanita, etc., ¿no? Y entonces el pie tropieza, la pierna flaquea, se logra más bien debilidad. El cabello es cual cola de garza. ¿Qué atrae? Vale. Como vanidad. Fugaz. No, ¿cómo es una cola diversa? Sí. ¿Cómo se llama cola de garza? Exactamente. ¿De qué color? Blanca. Blanco. Entonces, ¿qué está diciendo el pueblo? Ah, Envejece, sí. le salen canas. Lo que está diciendo. La tigresa extingue el Amrit, el Maharasi, con los ojos, lo bate terriblemente, ¿no? Si el deseo hace que justo uno pierda el Amrit, que está vinculado también simbólicamente con el semen. Aquí sí, no lo dice, pero aquí entonces el falo ya sí, está ahí implícito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al tener el acto carnal viene la eyaculación y ahí está derramándose el líquido, ¿no? Muy claramente. Entonces, el consejo es maltratar a la tigresa, perforar a la tigresa, es decir, aniquilarla, como Shiva, que destazó un tigre y se sentó en él, así, es lo que dice el poema. Así mismo tienes que hacer tú. Porque el deseo es una fuerza perniciosa, terrible. Incluso los dioses padecen a causa de ella, ¿no? Así ahora, termino otra vez. Y resulta que hay una historia justamente de los yogis muy, muy célebre en la cual pasa eso. El gurú de Goraknath, Machendra, termina una larga temporada en el reino de las mujeres, ¿no? Es una especie de tierra amazónica. Y esto porque la reina del territorio queda prendada de Machendra, el gurú de Goraknath. Y entonces le dice, venga, chepaga. Ahora, ¿por qué demonios una reina iba a quedar prendada de un yogi, de un renunciante? ¿Por qué no de un guerrero o algo así? ¿Por qué un yogi? Tienen más sex appeal, ¿no? En efecto, eso no es exclusivo de los yogis de la actualidad que salen vendiendo, más bien promocionando aceites con el torso descubierto, ¿no? Pues eso viene desde cosas del folclore de la India. El poder yógico también se supone que es potencia sexual, es el asunto. Va de la mano con eso, y eso también está implícito en la iconografía del dios Shiva. El chongo en la cabeza hace de Shiva una imagen iquifálica. Una de las maneras como se
rinde homenaje a Shiva es a través de una figura que se llama Lingam, que es tifálica, ¿no? Porque él tiene ese poder. Es un dios que en las historias mitológicas puede estar 1000 años meditando en la punta del Himalaya. Todos los dioses se vuelven locos porque necesitan que participe de la creación. Pero también puede estar 1000 años haciendo el amor a su mujer, ¿no? Entonces, pues, claro, la reina dice, uy, si este yogi que es devoto de Shiva tiene las mismas facultades, pues claro que lo quiero acá, ¿no? Y entonces, pues Matsyendra, ni tardo ni perezoso, pues también, digamos, accede, ¿no? No de mala gana, porque además pues queda en la corte con todas las mujeres que conforman el harem, ¿no? Las no sé cuántas concubinas son, un montón, ¿no? Bueno, no son concubinas, porque las concubinas es si hay un rey, ¿no? Serían las cortesanas, ¿no? Y otros miembros en la corte. Bueno, no hay hombres aquí. Y se queda ahí un buen rato. No solo eso, la reina se granjea el favor de uno de los dioses, porque eso sucede en la India, ¿no? Uno puede granjearse los favores de los dioses y pues obtener algún don, ¿no? Y bueno, el favor que obtiene es que no entre ningún hombre aquí, especialmente que no entre ningún yogi, ¿no? Pues, claro, no quiere que venga alguien de los discípulos a llevárselo. Pero Goraknath en algún momento se entera de que su guru está pasándola de lo lindo, ¿no? Y dice, no, de ninguna manera. Tengo que ir a rescatarlo, ¿no? Esas son las palabras que se utilizan en la historia. Va a ir en rescate de su guru. Claro, no va a poder entrar así, ¿no? Está prohibida la entrada, ¿no? Y entonces con su poder yógico se convierte en mujer y se adhiere a una banda de bailarinas y de músicas que van en dirección de justamente ese reino, ¿no? Y entonces, claro, ellos le dicen, no, pero pues, ¿qué? ¿Para qué? No, pues es que yo sé tocar el tambor, ¿no? Escuchen, y entonces toca muy bien la tabla, ¿no? No esta tabla, es el nombre de unos tambores de la India, ¿no? Y se une a la comitiva y así logran entrar al reino, llegan a la corte, van a dar la función principal, sala principal del palacio, y está la reina, al lado está el pobrecito de Matsyendra sufriendo terriblemente, ¿no? Le están haciendo piojito, le dan uvas en la boca, está el abanico, ¿no? Y Goraknath está muy enojado, ¿no? O enojada porque en ese momento está como mujer. Entonces empieza el espectáculo, bailan y Goraknath empieza a tocar el tambor, pero con el sonido del tambor empieza a darle un mensaje a su guru, que solo escucha Matsyendra. O sea, la gente escucha, bueno, con mejor ritmo que eso, ¿no? Pero Matsyendra empieza a escuchar unas palabras. Matsyendra, Matsyendra, despierta. Gorak ha llegado. Deja de hacer lo que estás haciendo. Estás aniquilando el Maharaj, el Amrit. No dejes que la tigresa derrote tu cuerpo y cosas por el estilo. En las historias es que es una paráfrasis de este poema, o viceversa, no sé cuál salió antes, ¿no? Entonces en algún momento Matsyendra dice, ay no, sí es cierto, si yo soy un yogi, ¿yo qué hago acá? ¿No? Matsyendra dice, no, usted tiene que ser célibe, ¿no? Y bueno, palabras más, palabras menos, al final terminan yéndose, ¿no? Con algunas situaciones complicadas de yogis allí. Pero claro, lo que sucede en este poema es que tenemos una visión dentro de la orden que apuesta por el celibato y otra facción, la de Matsyendra, que apuesta no por el celibato sino por prácticas tántricas donde sí se involucra un coito ritual, ¿no? O sea, es bien interesante también este poema por eso, porque refleja esa pugna. No quiere decir que todos los Nath Yogis son de una sola pieza. Es decir, el guru, Matsyendra es el guru de toda la orden, está en el reino de mujeres porque simbólicamente está diciendo él está asociado con Tantra, porque de hecho es así, a Matsyendra se le adjudican obras tántricas, así tántricas, como casi la están pensando, quizás no, porque en Kama Sutra no es Tantra, ¿no? Pero bueno, claro, Goraknath tiene una postura mucho más austera, célibe, etc., pero eso no necesariamente aplica para todos, ¿no? O
Es una cosa que se refleja aquí. Otro poema. Después de que entra el agua inmaculada, mata a la serpiente. Gorak sabe que ella muerde a los 3 mundos. Mata a la serpiente y haz despertar a la abeja. ¿Qué puede hacerle llama, el dios de la muerte, a quien mata a la serpiente? La serpiente se cree una mujer poderosa, capaz de vencer a Brahma, Vishnu y Mahadeva. Así anda corriendo a la serpiente en todas las direcciones de la tierra. Mas Gorak la retiene de inmediato con un viento que hechiza a la serpiente. Gorak Avaduta, el nieto de Adinata e hijo de Machendra, dice: da muerte a la serpiente. Entonces el lavandero, ¿no?, regresando a nuestro escucha, dice: ok, ya me hiciste la historia de tu guru o del guru de tu guru, como sea, ¿no? Ok, supone que no, entonces ya no vamos a hacer nada de intercambio social, que en inglés es social intercourse, también es el coito, ¿no? Claro, esto no se lo dice en inglés el lavandero, se lo dice en hindi, pero bueno, never mind. Entonces le suelta otro poema, ¿no? Después de que entre el agua inmaculada, mata a la serpiente. A este ya creo que sí se puede, más o menos, ¿no? Agua inmaculada ya, ¿no? ¿Qué es? Es el Amrit, que está ¿en dónde? La cabeza. Simbólicamente está acá. Entonces, después de que entre la serpiente allí, después de que la serpiente entre al agua, mátala. ¿Qué? Y entonces ahí va el lavandero a buscar las cobras, ¿no? Dice, no, espérate, le dice el Yogi. No estoy hablando de eso. Entonces, ¿de qué estás hablando, Yogi? Mata el deseo, mata el apego. ¿Y por qué hay que hacer que el apego llegue arriba? La Kundalini. La Kundalini, por supuesto, ¿no? Exacto, es la Kundalini, ¿no? Entonces, a diferencia del poema anterior, este otra vez nos regresa a fisiología sutil y a técnicas de Hatha Yoga. En el anterior es más una recriminación que alude a una historia proverbial, ¿no?, en el imaginario de los yogis. O sea, aquí dice, tienes que hacer que la Kundalini se despierte, ascienda, que llegue hasta arriba, y entonces ya ahí se funde la Kundalini. La Kundalini se visualiza como una serpiente. No es que sea una serpiente, evidentemente, no es una serpiente, es una energía, ¿no? Es como una energía libidinal, eso sí. Claro, ellos nunca lo dicen así, pero bueno, es Jung el que lo dice, ¿no? No todos estarían de acuerdo con Jung. Yo creo que en este caso Jung tiene razón, ¿no? Y si son fuerzas libidinales, ¿no? El hambre, la sed, el deseo sexual, todos son esos, son ansias de consumir, ¿no? Entonces, todo eso, sublímalo, es decir, no es aniquilarlo, es sublimarlo, ¡pum!, para producir una experiencia extramundana. Y además vas a obtener poderes, ¿no? Entonces Gorak dice, la Kundalini, si no está allá, sino acá, lo que hace es padecer, es decir, nos produce pérdida de vida, de fuerza, de salud, etc. Lo que tienes que hacer es matarla, es decir, simbólicamente, como tú, cuando te digo, oh, muere Yogi, no es que te mates literalmente, es que te mates simbólicamente. Entonces a la Kundalini hay que matarla simbólicamente, ¿no? Y haz despertar a la abeja. Ya había aparecido la abeja antes, no dijimos nada de la abeja. Y otra vez, mata a la serpiente y despierta a la abeja. Pues claramente la abeja tiene que querer decir otra cosa. Un sonido, ¿no? Un sonido, ¿no? Bueno, en algunos textos de Hatha, cuando explican, no suelen explicar mucho. Los textos de Hatha son muy prácticos, son manuales. Siéntate aquí, dobla la pierna para allá, échate la mano para no sé qué. Ok, ya con esto vas a hacer quién sabe qué asana y etcétera, ¿no? Y entonces, en los niveles de mayor y mayor y mayor profundización mental, trascendental, van a empezar a suceder cosas, porque es tener experiencias extrasensoriales. Entre estas experiencias vas a ver cosas, colores,
y vas a escuchar sonidos. Como el sonido de una vina, que es un instrumento musical de cuerdas largo, parecido al citar. Vas a escuchar abeja, vas a escuchar un tambor también. Fíjense, entonces en la historia de Matsyendra y Gorak, cuando lo van a rescatar, por eso está el tambor. Con el tambor es que le está dando el mensaje. Con el tambor está haciendo que Matsyendra tome conciencia. En ese momento Matsyendra, digamos, como que se despierta del sueño en el que estaba. Él se hubiera quedado muy feliz en la vida, en realidad, pero Gorak es así, muy puritano. Entonces dice, cuando hagas que la Kundalini llegue hasta acá, vas a experimentar ese sonido de la abeja. No es que hay una abeja al lado de ti, no, es que ya vas a estar escuchando el nad, esa palabra que ya apareció antes, ese sonido del absoluto. Digamos que ese sonido del absoluto lo podemos también homologar con om, con la sílaba om. Aquí no aparece om, hay algunos otros poemas donde aparece, ¿no? O variantes de. Pero el om es una representación que tenemos nosotros, más bien una forma que tenemos nosotros para representar un sonido que no es humano, es el sonido del absoluto, del Brahman. Eso no lo produce nadie, ¿no? Eso está allí, no, pero no estamos escuchando om, ¿no? Mani, aunque yo diga om, ¿no? Ustedes no escuchan om, no ese. Escuchan un sonido que yo hice, entonces no es nada. Ese solo a través de la experiencia que es al mismo tiempo enstásica y extásica, ¿no? Porque ir hacia adentro es ir hacia afuera, aquí en Hatha Yoga, ¿no? Dice, una vez que tal cosa suceda, pues ¿qué le puede hacer la muerte a uno? Nada. Eso quiere decir, eres inmortal, ¿no? Logras Jivan Mukti, la liberación en vida. Casi hacia el final dice, Gorak retiene a la serpiente con un viento que le hechiza. ¿Qué será eso? ¿Alguien perspicaz? ¿Alguna respiración? Por supuesto, está haciendo alusión a pranayama. No sabemos cuál de todas las técnicas, pero es control de la respiración, claramente, ¿no? Es lo que está haciendo. Una de las cosas que hace el control de la respiración es retener a veces la respiración, retenerla, forzarla a que vaya a un lado o al otro, etc. Entonces lo que está diciendo, a través de pranayama, puedes hacerle cosas a Kundalini. Fíjense que las posturas no aparecen mucho. ¿No? Aparece la fisiología sutil, ¿no? Chakras, nadis, el viento, los sonidos, Kundalini, pero Padmasana y Chakrasana y quién sabe qué asana, hasta payasa, no, nada de eso aparece aquí. ¿Por qué? Pues porque los asana, las posturas, no eran lo fundamental en los textos de Hatha Yoga originales. El control de la respiración sí. Las posturas empezaron a expandir a medida que avanzamos prácticamente ya en el siglo XVIII. Finales del XVII puede ser, pero antes de eso, no. Las posturas no son lo principal. Sirven solo para coadyuvar el control de la respiración. Es solo por eso. Y de hecho casi todas son sentados, no de pie. Porque además asana quiere decir asiento. Entonces no puede estar de pie ni de cabeza, ¿no? Ya no puede ser asiento, ¿no? Asana viene de una raíz sánscrita que quiere decir sentarse. Pues que, claro, como nosotros ya lo recibimos como postura, cuesta trabajo empezar a discernir, pero originalmente es asiento. Esa es la palabra que había. En sánscrito uno va y se sienta en un asana, en un asiento, es lo que quiere decir, no había sillas. Ok, otro. Resguarda, oh rey, lo que la Vaduta dijo. Escucha las palabras inmortales, y las palabras otra vez, ¿no? Suena. Palabras clave estaban en Shabda, bueno, Sabbath, Nath, Sardí, ¿cuál era la otra? Bindu, y me faltó una más, también quería decir sonido. Paz. Por amor a la mujer viciosa, toda la vida se pasa de noche. Regresa, ¿no?
Esta es el Ragnarok. Sin ramas ni raíz, sin hojas ni sombra, un cojo riega sin agua este árbol. Entonces la estrategia del Ladvamshi, ¿no? Creo que lo que más que cojo, creo que es tullido, ¿sí? No tiene manos, ¿no? Entonces no tiene con qué agarrar nada y entonces sin agua, pues riega. El tambor resuena sin parches. Recuerda, pues dije ese sonido del nada, el no golpeado, ¿no? El tambor resuena sin parches, mas la gente sigue fascinada. Oh abaduta, oh renunciante, una hormiga ha hecho sembrar al monte, una vaca ha ahuyentado al tigre, el conejo controla las olas del mar, el venado ha dado muerte a un chita. Oh abaduta, andas por una sinuosa senda, sin gurú no habrás de hallar la luz. Habiendo vencido Gorak jamás fracasará. Tras comprender, él arroja los dados. En este poema, ¿qué? Pues aquí yo pienso que más que está, pues dicen, pues está poniendo ejemplos de cosas absurdas. Aquí no en el sentido de algo que vaya más allá de la palabra, sino en el sentido de la gente hace esto por ejemplo, en el cojo que riega este agua, pues la riega, pero además ese árbol no tiene ni raíz, ni hojas, ni sombra. O sea, ya ese árbol está muerto. El tambor, aquí por ejemplo, el tambor es una sin parches, más bien es porque la gente está fascinada escuchando algún sonido que ni existe, ¿sí? Aquí yo siento que todo el tiempo estoy diciendo esta cosa es absurda, hasta que dice, bueno, ustedes hacen cosas absurdas, pero sin gurú no vas a hallar la luz. O sea, necesitas seguir a tu maestro. El énfasis en la guía de la orientación del maestro. La parte interesante, yo no entiendo por qué dice que él arroja los dados. Pues porque controla el azar, Bien. el destino. Ya no quedas a merced, ¿no? Él controla su destino. ¿Por qué? Porque controla todo. ¿Por qué? Porque Hatha Yoga te proporciona tal poder, ¿no? O al menos esta forma de Hatha Yoga. Sí, la de aquella época. No sé, ahora. Son los motivos que todo el tiempo vienen, no solamente en la poesía. Eso aparece en la poesía porque aparece en los manuales en sánscrito de Hatha Yoga y porque se reflejan varias veces en los cuentos. Son, por ejemplo, los procesos de Urdhva Retas, que se quiere decir la retención del semen, es decir, que no se derrame. En vez de que se derrame, que caiga, mantenerlo dentro. Entonces, por eso la figura de Goraknath ahí aparece siempre relacionada a eso. Es retenerlo, aléjate de la tigresa, la pasión, el deseo, etc. Hay prácticas de lo que hacen es ultrasadhana, prácticas de reversión. Todo aquello que tiende a caer hay que hacerlo subir, ¿no? Ulta es la misma palabra que aparece en el recurso lingüístico. Allá era ulat porque es en versión vernácula, es la misma palabra, es invertir, ¿no? Entonces la práctica de inversión. Si el viento va para acá, si el amrit cae, si esto va para allá, hay que hacer que se regrese. ¿Cómo? Pues con el control de la respiración, con el trabajo en la kundalini, con un trabajo intenso para poder percibir el parche del tambor y la abeja y no sé qué, y no sé cuánto y no sé cuándo. Entonces, básicamente hay que retener sustancias y fluidos, el pensamiento, el semen, el amrit, el aliento de la kundalini, que también es una especie de fluido, y hay que lograr ascensos de energías como la kundalini, ¿no? Hay que hacer que entre al lago del agua inmaculada, ¿no? Eso es un ascenso, simbólicamente está abajo. Y el amrit simbólicamente está goteando hacia abajo, o sea, hay que hacer que regrese. Entonces de pronto hay unos textos, esos ya no son los poemas, sino algunos de los tratados en sánscrito que dicen Hatha es la unión del sol y la luna. El significado de Hatha Yoga es la unión del sol y la luna. Y tiene que ver con la fisiología sutil, es decir, la unión de los alientos que fluyen por una nadi y la otra nadi. Ida y Pingala. Si no es el yoga del esfuerzo o el yoga difícil o no sé qué otras traducciones de pronto surgen.
que además parece sensato, porque pues, claro, uno ve y tiene unas posturas bien, pues no, yo esto nunca. Y yo, ciertamente no. Pero no, en los textos lo que está diciendo es pranayama en realidad. Es hacer confluir cosas que adentro, por ley natural, van en direcciones diferentes, que se rigen por otras leyes. No, en este yoga tú vas a regir sobre esto. Si riges sobre esto, vas a obtener la experiencia trascendental. Bueno, aquí termino yo, y más bien quisiera dejar un espacio si ustedes quieren hacer preguntas, o hacer comentarios, etc. Gracias. Obviamente esto es oralidad. ¿En qué momento se escribe? ¿Perdón? Esto es oralidad. ¿Y en qué momento se escribe? No estamos muy seguros. Es que además lo que sucede es que este tipo de literatura, la de los poemas concretamente, que es producción vernácula, muchas veces era conservada o producida y parcialmente conservada por grupos analfabetos, es decir, pues nada más de manera oral, ¿no? Sin embargo, desde hace pocos años hay algunos especialistas que están estudiando, no concretamente los de estos yogis, pero sí producción poética similar de la época, de esos siglos, y han encontrado, o sea, porque no hay manuscritos, es parte de la respuesta, no hay manuscritos. Si uno piensa en Bhagavad Gita o Yoga Sutra o yo qué sé, pues hay manuscritos, con todos los problemas que eso implica, ¿no? Porque la codicología es también un problemón. Pero bueno, en esos casos hay manuscritos, en estos no hay manuscritos, lo que hay son cuadernos, son como cancioneros, es bien interesante, así que conserva el recitador su cancionero, tal cual, ¿no? Y entonces con eso están empezando a trabajar algunos, varios, de hecho especialistas. Varios de esos cuadernos pues, son del 19, pues, en asuntos de dónde copiaron, ¿no? Porque obviamente ha habido un proceso digamos, de antologación, de literalmente copiar, ¿no? En libreta. Ahora, esas libretas, aunque son cancioneros, también tienen cualquier otro tipo de anotaciones. Cuánto gastaron en el mercado y así, tal cual. Son las libretas, las que son sus molesquines, ¿no? También es bien interesante, ¿no? O sea, por otro tipo de razones, ¿no? Eso no tiene que ver con yoga, es por cuestiones culturales y sociales, es fascinante. Pero todos estos cuadernos son más bien recientes, ¿no? De algunas tradiciones sí se conservan unos manuscritos del 18, no estoy seguro si del 17, pero tampoco sabemos o tenemos la certeza de que esos manuscritos de finales del 17 y inicios del 18 sean los más viejos, ¿no? Posiblemente hay anteriores, más bien hubo anteriores y ya no existen o no se han descubierto. Sí. He leído como estudios científicos acerca de que en realidad es buena la masturbación. Entonces me pregunto si hay estudios científicos que han trabajado con el yogis que refieren el semen y han demostrado lo contrario. Bueno, seguro hay, porque no sé, no es un tema que yo he trabajado, ¿no? Hay un libro. Porque particularmente serían estudios desde la medicina, ¿no? Entonces, pues, seguramente en journals de medicina van a estar, pero como yo trabajo indología, pues, y los científicos, es decir, los médicos no publican en los journals de indología, pues yo creo que sí, debe haber seguro. Los que practican tantra, normalmente el orgasmo que no sea explícito, jalan los testículos y lo que haces es que tu orgasmo sea meramente mental. O sea, retienes el semen y lo que haces es que el orgasmo sea puramente sensorial. La separación del orgasmo. Creo que es, aunando a lo que dices, es solamente científico, es jalando, ¿no?
nombre multiorgásmico de Mantak Shia. O sea, en el taoísmo hay algo similar. Ahora, ni en todo el tantra, ni en todos los textos de Hatha Yoga se dice que no se deba eyacular. Esto es como una postura, también hay como una idea muy generalizada en India de que la pasión te hace perder un montón de cosas. Pero en el Hatha Yoga Pradipika, que es más o menos como del 1500, dice en algún lugar que al principio hay que evitar el contacto con las mujeres. Al principio. ¿Por qué dice al principio? ¿No? Eso querría decir que después sí se puede, ¿no? Entonces uno sigue leyendo. No es un texto que está escrito de manera discursiva, porque es en sí mismo una antología más o menos de cosas que estaban escritas antes. Pero después, hablando de otra técnica, Vajrayana Buddha dice, pues tiene que suceder así, una especie de coito, que si una vez que eyacule el hombre, tiene que reabsorber el semen, una vez que se mezcló con el líquido vaginal. Ahí no es de retención, es decir, sí es retener, pero después de haber emitido y reabsorbido. Y entonces, claro, ya vienen los comentaristas y uno dice, no, pero es que lo que él quiso decir, ¿no? ¿Quién sabe? En algunos círculos tántricos sí que se habla, por ejemplo, los que están asociados con Matsyendranath, sí, claro que hay emisiones de sustancias y las sustancias se convierten en sustancias rituales. Y entonces se hacen marcas en la frente y cosas así, y los consagran. Porque hay cantidad de cosas, pero hay que producirlas, no a nivel simbólico. Y por supuesto, pues hay otros grupos tántricos que dicen, no. En realidad no hay que tomarlo al pie de la letra. Cuando dice semen es que tienes que tomar un sorbo de leche, y, ¿no? Cualquier cantidad de posturas. Hay en estas prácticas el sentido del amor, del enamoramiento, ¿o no? No, porque más bien siempre bueno, dos cosas. Por un lado, cuando se le llega a mencionar, siempre queda sometido a la idea del deseo y de la confusión. Y por otro lado, pues es un mundo donde los matrimonios no son por sentimientos, son pues por alianzas entre familias, ¿no? Como sucedía también en muchos otros lados, no solo en la India, ¿no? No hay una poesía amorosa como tal. No, sí hay poesía amorosa, pero no en los yogis. Pero en esos términos, en términos corporales, de deseos, Sí, a veces sí, muy sensorial, sí hay. En sánscrito, sí, no, claro, sí, eso sí. Pero no con los yogis, no en eso. No. Ahora tengo ya ahora dudas. Los romances sufíes que se escriben en esta época, desde el 13 al 18, el imaginario yógico está omnipresente. Y de hecho hay personajes yogis de esta orden, de Goraknath, y es un romance sufí. Hay siempre, bueno, es un romance, lo que quiere decir que pues hay casi siempre, el meollo del asunto es entre un varón y una mujer, atraviesa por cualquier cantidad de situaciones. Es la típica alegoría mística, y sí, de la búsqueda del individuo con la divinidad, ¿no? Pues atraviesan cualquier cantidad de fases. Entonces recuerdo que si hay, por ejemplo, eso un poco lo toma de lo que ya había en la literatura sánscrita antigua, descripciones muy detalladas del cuerpo de la mujer, que es una loa, una alabanza a la belleza. Es muy extásico, ¿no? Pero no llega a ser explícito. Es decir, que haya acto sexual o eso, no recuerdo. Acto sexual en Kama Sutra, pero Kama Sutra no es romance, no es místico, no es tantra. Es otro tipo de literatura, es secular.
Bueno, Jung, en escritos sobre espiritualidad y trascendencia, menciona que cualquier clase de yoga es inservible aquí en Occidente, no por el contexto social. Entonces, para eso está el psicoanálisis, para el autoconocimiento y el autodominio, el autocontrol. Tú pues, tienes todos los pilares teóricos, no sé si también lo practiques, pero ¿qué postura tendrías ahí? No, yo no diría que es nocivo. No. Yo ahí sí discrepo con él. Hasta donde recuerdo, él lo dijo por alguna situación muy particular que no recuerdo ahora, ¿no? Tampoco tenía un conocimiento más más comprensivo del mundo del yoga, ¿no? Tenía un conocimiento más limitado, ¿no? Todavía no se estudiaba mucho a nivel académico. O sea, el propio Eliade, que es como casi contemporáneo, pues tiene una visión muy limitada, ¿no? Casi lo único que tenemos en español, pero su libro es muy limitado, está superado por completo, ¿no? O sea, en inglés nunca se cita, es rarísimo. Ya hay cualquier cantidad de estudios mucho más profundos, pormenorizados, más con bases históricas más sólidas, ¿no? Que Eliade no tiene. No, yo creo que no solo no es nocivo, pues sí sirve. De hecho, por eso tiene tanto éxito, ¿no? No solamente es porque es un buen producto, ¿no? Es porque pues sí, algún beneficio produce, evidentemente. Bueno, que la superación personal también tiene bastante éxito, ¿no? Y yo no ¿Perdón? Que los libros de superación personal también tienen mucho éxito y no creo que sean tan Sí, necesarios. pero yo creo que tienen una historia mucho más corta, ¿no? El éxito de la literatura del éxito y del bienestar es mucho más corta. La del yoga es un poquito más larga. Bueno, quiero decir a nivel global, fuera de India. Obviamente en India pues, es otra historia, pero ya en contexto global pues son al menos 150 años el yoga y va creciendo, ¿no? Yo no sé si la literatura sobre éxito y eso está creciendo. Se mantiene, sí, pero no me atrevería a decir que está creciendo de una manera exponencial. El yoga, sí, ya tenemos una internacional del yoga, ¿no? Eso quiere decir algo, ¿no? No sé si por último, pero ahorita que dijo trascendencia, el sentido de la trascendencia, el sentido de la muerte, o sea, pues yo puedo controlarlo, puedo controlar mi cuerpo, puedo llegar a un estado de perfeccionamiento. ¿Qué idea tiene el yogi de la muerte y de la trascendencia después de la muerte? ¿Se habla de eso? Claro, como mencioné hace un rato, pues una de las finalidades, si no es que la finalidad, es lograr la inmortalidad, ¿no? Si la total perfección del cuerpo supone ser inmortal, entonces esto quiere decir que el yogi debería ser inmortal, ¿no? Bueno, a los yogis no los creman, los entierran. Los hindúes a sus muertos más bien los queman, a los yogis no. ¿Por qué? Pues porque no están muertos. Los túmulos donde los entierran, pues no son tumbas, ¿no? Se llaman samadhis, justamente. Es decir, que se supone que están inmersos en un estado profundo de meditación o algo por el estilo, pero del cual pueden salir cuando quieran, ¿no? Es como una especie de... es como le llamaba Calimán. Creo que en el cómic le llamaba Actus Mortis, pero en realidad es Rigor Mortis, ¿no? Es decir, que simula la muerte, ¿no? Es decir, baja todas sus funciones corporales y fisiológicas a casi lo mínimo. Entonces, se supone que los yogis están así. No hay idea de cielo, de nada de eso. Bueno, sí, pero no funciona igual, ¿no? O sea, no es similar, no es maniqueo como lo heredamos nosotros, que es el lugar de recompensas final, el lugar de infortunios final. No, hay esos planos habitados por seres sobrehumanos, ¿no? Sí, unos más luminosos, otros menos, ¿no? Entre ellos enfrentados, pero pues a veces los dioses pueden hacer cosas cuestionables, como los griegos, ¿no? Y los de abajo pueden ser muy devotos y fieles también, ¿no? Sí, pero no son lugares
no son metas. No. Primero acá. Tengo varias preguntas, pero la que la tengo fresca es si hay algún tipo de referencias en los textos o en la tradición oral acerca de seres inmortales. Por ejemplo, en la Biblia están los longevos, por ejemplo. Y ahorita pienso en el texto de chino, de medicina tradicional china, que es el Neijing, que hablan de una inmortalidad. Y el fin de la medicina es llegar a la inmortalidad, como en este caso. Diferentes vías, pero van a lo mismo. ¿Hay alguna referencia que haya habido seres inmortales o muy longevos? No, pues sí, la literatura dice todo el tiempo que pues, las cumbres del Himalaya están pobladas por rishis y por videntes y por yogis de toda la vida, pero claro, eso es lo que dicen los textos. Sí. Obviamente no hay pruebas, ¿no? Si hubiese pruebas muy contundentes, pues no estaríamos ahí. Claro. Pues estaríamos haciendo otra cosa, ¿no? Claro. Bueno, supongo, quién sabe, ¿no? Vivir para siempre tampoco estoy seguro de que sería necesariamente un don, no en este mundo, ¿no? Al menos. Pero sí, todo el tiempo dicen este tipo de cosas, ¿no? Sí. Perdón, acá había notado. Pues justo con el tema de la inmortalidad, me acordé que estando en Indonesia un chamán me mostró una especie de trollcito, así con colmillos y todo, y me dijo que era justamente alguien que había meditado mucho para alcanzar la inmortalidad y llegó de cierta forma a eso. Mi pregunta es si en la literatura de la India hay alguno de los siddhis se refiere a eso, ¿no? No, algo así no recuerdo. En la literatura no. Lo que no descarto es que a nivel rural sucedan cosas similares, ¿no? Porque es algo que sucede mucho. Hay como distintos universos culturales que están flotando y que de alguna manera nutren, ¿no? Toda esa psique colectiva en la India. Algunas vienen de la tradición sánscrita clásica, pero muchas otras son tradiciones folclóricas locales, no sánscritas. En esas sí que puede haber este tipo de cosas, ¿no? Porque visualizan pues, divinidades o fuerzas semidivinas en piedras, en ríos, en yo qué sé, ¿no? Pero esos no están en sánscrito. Bueno, no todas, ¿no? Eso sí puede usar, pero no lo recuerdo yo en listas de siddhis, no. Sí. Bueno, para efectos del lenguaje poético relacionado con la mística, creo que aquí está la intención también de querer, de ver en los escritos, ya sea en los poemas escritos o orales, en forma de hablados o en la oralidad. Esta es, creo yo que es la, no sé si la enseñanza o la intención de mostrar lo que pudiera acercarse o aproximarse a lo extraordinario de esa experiencia, como tú dijiste al principio, extraordinaria, que rebasa los límites de una, pues de una experiencia, digamos, ya no superficial, sino más allá, todavía más alta y más profunda, a la vez más íntima, a la vez, y esto es, yo creo que el propósito que tiene esta, pues no sé si sea un propósito, el lenguaje poético relacionado con la mística, este acercamiento y a la vez como enseñanza para saber un poco qué es lo extraordinario. Bueno, no creo que es el propósito, creo que es la herramienta. Exacto. Sí, es el recurso para tratar de expresar algo que se experimente. Algunos de estos poemas, ¿no? No todos lo hacen, pero muchos, ese es el recurso. Utilizan este tipo de lenguaje para expresar situaciones que se experimentan, nunca se sabe muy bien si es adentro o fuera del cuerpo, ¿no? Porque como que el límite se borra un poco. El Ganges está adentro, pero está afuera, y está la abeja, pero pues ¿cuál abeja? ¿No? Está alguien lavando no ropa, efectivamente, en
una escalinata, ¿no? Sí está, pero también está haciendo otra cosa. Eso se borra, ¿no? Y lo hace así con el lenguaje, ¿no? No creo que quieren llegar a ese lenguaje, más bien es el lenguaje que utilizan para vehicular la otra experiencia y, no sé, transmitir una especie de mensaje, en algunos casos invitar a la renuncia, ¿no? No todos los poemas, pero algunos claramente así, ¿no? Muere, oh yogi. Porque en el primero es fundamental, mira lo invisible y habiendo visto, reflexiona. Eso para mí es causa de de un acercamiento al que no tiene conocimiento, al ignorante, que en este caso es la postura que yo tengo, pero que de alguna manera está indicado una apertura hacia lo... Es como una invitación. Exacto. Te invito a que trates de tener esa experiencia, ¿no? Claro, lo que haces es meterle la curiosidad. Ok, ¿cómo le hago? Pues ahí te va otro poema. Sí. Un comentario y una pregunta. El comentario es, estoy más cercano a la tradición platónica, Platón, y no veo gran diferencia entre Platón, y hablando concretamente en los diálogos, y aquí, por ejemplo, Platón en el simposio habla de los cuerpos y es la relación amorosa, y a lo largo de la doctrina platónica se habla del cuidado del cuerpo, porque al cuidar el cuerpo se cuida el alma y viceversa. O sea, es una relación muy, muy bonita entre el cuerpo y el alma. No sé si aquí haya en esta postura yógica algo así como un alma, entendida como la tradición platónica. Se habla de energías, pero no sé si hay un alma. Sin embargo, se ve que hay un cuidado del cuerpo. Lo vimos con el ascetismo, por ejemplo. Y es un comentario. Y la pregunta sería respecto a lo que salió del proselitismo. A Sócrates y a muchos otros místicos y brujos, magos, los quemaron precisamente por eso, por salirse de la doctrina imperante. En este caso, en la India sucedieron cosas similares, hubo matanzas, o no sé, respecto a ese proselitismo que se practica. Pues que ¿cuál es la doctrina imperante? Sí, de hecho, por eso me preguntan, o sea, es que no si hay, ha habido. No hay, no, pues convencer. Hay un montón de... Sí, algo que pues hinduismo es re complejo, ¿no? No hay, el hinduismo no es una religión, es una familia de religiones, ¿no? Y pues comparten algunas cosas entre sí, otras no, y la manera como eso es posible es porque no hay un centro de gravedad, no hay un canon, ¿no? En el caso de Occidente, que eso es un legado de Europa, sucede porque existe la Biblia. Esa es la vara, eso quiere decir canon, esa es la vara que mide lo ortodoxo. La Biblia, punto, se acabó. Después, claro, metan otras cosas que sí, las bulas, pero es básicamente la Biblia. Y en la India no, hay muchísimas escrituras, y uno puede o no leer los Vedas, puede o no leer Bhagavad Gita, porque depende de un montón de cosas, ¿no? Sí. Claro, además hay distintas corrientes filosóficas, que también sucede en todos lados, en Europa también. Entonces no es tan fácil caer en heterodoxia, porque como tal es difícil, aunque yo en alguna lámina inicial puse eso, de haber puesto entre comillas, es heteropráctico, ¿no? Con respecto de una ética brahmánica, pero pues son devotos de Shiva y en ese sentido son perfectamente ortodoxos. O sea, no hay nada que los deje como parias en ese sentido, no hay. Okay. Matanzas, pues por política sí, pero por política. Pues, seres humanos. Y esos van de a todos lados, ¿no? Bueno, pues un aplauso muy grande a los que... Yo quiero hacer entrega de toda su constancia, expresarle nuestra gratitud colectiva y personal por esta maravillosa clase que nos aclara muchas cosas
algunas que creíamos que sabíamos.